un programa de reflexión, análisis y enseñanza con el maestro Jesús Sánchez. Lávame más y más de mi maldad, borra todas mis faltas. Muy buenas tardes, a las 12:08 hora de Venezuela. Comenzamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez y sus amigas Teresa y Violeta. Somos Impacto Digital, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.be. Dirección General, Pastor José Vinicio Serpa. Gerencia Administrativa, Pastora Yerly Manrique. Y en la operación técnica, José Luis Manrique. Y en la conducción del programa, el maestro Jesús Sánchez. En el programa pasado de el sábado, hasta donde nos permitió la luz, ¿no, Jesús? Estaba Exacto, hablando sí. de... Que hoy salimos porque la emisora nos está dando la posibilidad de hacer la emisión del día sábado. Esta es la emisión correspondiente al sábado, al día sábado, que fue que en truncada vista por... del corte eléctrico, pues nosotros no pudimos salir, se interrumpió la transmisión. Y hoy vamos nuevamente a desarrollar el tema que corresponde al día sábado, hoy lunes. Y el próximo miércoles, pues tenemos el programa habitual de los miércoles de 12 a 1, en este mismo horario. Ok. Entonces, para soportar que Jesús estaba hablando de la resurrección de los muertos, entre otras cosas, vamos a citar el texto, Primera de Corintios 15:40. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Fin de la cita. Sí, nosotros quedamos, bueno, tantas interrupciones que hemos tenido por los problemas eléctricos que ya no sabemos cuándo fue la última que hicimos, porque venimos, se corta la luz, llevar la secuencia. Okay. Pero cuando nos dio la oportunidad de empezar a desarrollar esta parte, este tema en particular, que era referente a Primera de Corintios 15, que tiene que ver con la resurrección de los muertos y el cuerpo con el cual vamos a resucitar, que allí Pablo nos dice que es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, y que primero vino el cuerpo terrenal, orgánico, el que tenemos ahora, y él va a dar paso al cuerpo celestial, que le llama él allí, el espiritual, el cuerpo angelical, que llama también, el cuerpo de cristalino, que también la ciencia está llamando, porque la ciencia nos está corroborando lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios hace casi 2000 años atrás, ¿no? Cuando la ciencia no se había desarrollado como hoy, porque la información ya está, siempre está es ahí. lo que se llama la mente superior. La mente superior, el creador. En la cultura hebrea le dicen le dicen la sabiduría, le dicen la grandeza del creador también, la grandeza del creador, la sabiduría, la mente superior. Eso, la información está allí, toda la información, desde el principio hasta el fin. Por eso la escritura nos dice el alfa, el omega, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Eso quiere decir que eres el todo, porque no existe el principio ni el fin, sino existe el todo, donde el alfa contiene a la omega y la omega contiene al alfa como uno. Es algo continuo, que se expande y se contrae. La energía se expande y se contrae, es movimiento
toroidal, que llaman, el movimiento, el toroide. El que quiera profundizar en eso, puede buscarlo en la web. Ahí hay muchísima información acerca de cómo se mueve la energía. Tiene un movimiento toroidal y nosotros, la energía nuestra, porque tenemos un cuerpo energético, tiene movimiento toroidal, que es un movimiento que entra, sale, Siempre entra, sale, está entra, fluyendo. sale. La Tierra también tiene un toroide fuera de ella, energético, movimiento toroidal, todo en la creación. Es cíclico, es cerrado, es continuo, es eterno. Por eso es eterno. Se mantiene por el tiempo, por la eternidad. Pero hoy lo que nos concierne es lo respecta a el cuerpo, ¿verdad? Hablamos de la resurrección, que era la resurrección. Y hoy, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Allí el apóstol Pablo dice que bueno, que este cuerpo va a ser distinto al que poseemos, que va a ser un cuerpo, él le llama allí, ¿cómo lo dice, Violeta? Cuerpo celestial. Que tiene su esplendor, es lo que él dice, ¿no? Ajá, sí, ya voy a leerlo. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el esplendor de los cuerpos terrestres es otro. El esplendor lo llaman. Miren lo que está allí en esa palabra contenida. Lo que pasa es que uno, a medida que llega la información, la luz, porque la información es luz, a medida que llega la luz, y la luz es la que transforma, es la que genera cambios, y nosotros somos luz, y Dios es luz. Es decir, a medida que Dios llega y se manifiesta, se revela, porque muestra. la revelación y la manifestación luego, allí dice el esplendor Ahí en los que dos tiene que cuerpos. ver con la luz. El cambio de la manifestación de la luz en los cuerpos terrenales, También tiene la su esplendor. luz se manifiesta diferente, De una manera. menos esplendor. El cuerpo que viene, que en el cuerpo que tendremos en un futuro próximo, va a ser un cuerpo de mayor esplendor. De mayor luz. Claro, esto de la resurrección, ya nosotros lo tocamos, ya lo hemos tocado en varias oportunidades. Que no se trata Que no se de- refiere a nada de la tumba, que se levantó un muerto y que salió un Sí. cuerpo de allí. Eso no absolutamente nada que ver. Esto es una alegoría, es algo para poder entenderlo, como para poder transmitir el conocimiento. Imagínate tú, ¿verdad, Teresa, Violeta? Que nosotros le estemos hablando a alguien 2000 años atrás. ¿Cómo le explicamos nosotros que Que no se- existe una bicicleta o que existe un vehículo? ¿Cómo tú le puedes transmitir esa información a esa persona? Difícilmente tú le No vas a está poder preparado. explicar qué es un vehículo. En ese tiempo también, ¿cómo explicarle tú algo que iba a suceder 2000 y años pico después? de años después? Era imposible podía. que ellos pudiesen ver lo que iba a ocurrir con nosotros 2000 y tantos años después. Entonces, ¿qué utilizan? Bueno, utiliza las palabras del momento, pues, de las ramas. La escritura o la tradición hebrea nos dice que lo espiritual se ha venido transmitiendo con el lenguaje de rama, que el lenguaje de la rama es el lenguaje que nosotros utilizamos, pero existe un lenguaje espiritual Más profundo. que es el de la sefirot, es el del árbol de la vida, ¿cómo se llama ese lenguaje? El Talmud, Talmud, ese es Sefirot. Pasa que a Violeta le da como miedo de decir las cosas. Talmud es el Sefirot. Ok, así ese es así se denomina el lenguaje superior. El Talmud ese es Sefirot. Es un lenguaje
que nosotros no lo podemos entender. Tenemos que estudiarlo porque es muy simbólico, es otro lenguaje para poder entender el mundo superior. Está en un nivel mayor de conciencia, ¿sí? O sea, bueno, es un lenguaje que se acerca más a la verdad, ¿verdad? Para poder explicarlo. Pero mientras, pues, pero eso es un lenguaje para los maestros, para los que la se dedican al gente que estudio. se dedica al estudio. Sí. Al igual que todo está en arameo, en hebreo, entonces tú tienes que aprender el hebreo, aprender el arameo para poder accesar a todo ese conocimiento que está allí. Pero no todo el mundo entonces tiene que aprender hebreo, tiene que aprender arameo, tiene que estudiar el lenguaje espiritual, sino aquellos que tienen un llamado y que nacieron para eso, para ejercer esa función en la sociedad. La manera de poder transmitírselo. Ellos nacieron para eso. Ellos dedican toda su vida. Nacieron para eso y el conocimiento les llena, ellos pueden lograrlo, pueden entenderlo, pueden comprender, se conectan con la mente superior y la entienden. No todos pueden conectarse con la mente superior. Hay quienes ni siquiera se van a conectar con la mente superior. ¿Por qué? Porque su transformación va a depender de aquellos que van a tener cierta conexión con la mente superior. Y esos son los que el apóstol Pablo llama las primicias. Porque el apóstol Pablo escribe allí a los Corintios que el primero fue Jesús. El primero en salir del estado de latencia, en resucitar, en recobrar vida dentro de sí, el primero. Y el primero también en transformar su cuerpo en un cuerpo natural a un cuerpo de luz. De luz. De luz. Los dos son de luz. Un cuerpo menos denso, un cuerpo de mayor esplendor. Y luego el apóstol Pablo dice que vienen las primicias. ¿Quiénes son los que en este tiempo ya salieron de su estado de latencia, despertaron y dentro de sí está ocurriendo el cambio de interno, un cambio molecular dentro de su cuerpo, que los átomos que componen sus células están siendo transformados, vibrando más rápido, y al vibrar más rápido el cuerpo se hace más sutil, es la palabra, más sutil, menos denso, hasta que llegan a total transformación de su cuerpo en un cuerpo sutil, por decirlo así, pero van a haber cuerpos más sutiles aún. ¿Por qué? Porque estamos avanzando a otro nivel, la humanidad está saliendo de las tinieblas a la luz y una vez allí, pues vamos a estar con un cuerpo más sutil, más ligero, donde nuestros átomos van a vibrar mucho más rápido. Pero ese cuerpo es para poder nosotros continuar nuestro desarrollo necesario para mantenernos en ese nivel, en esa dimensión, pues, en ese nuevo tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Cuerpos, sí. así. Es decir, que el cielo, ahorita nosotros estamos tierra, cielo. Cuando nosotros, la tierra es un nivel, el cielo es el nivel por encima, es el nivel superior. Cuando nosotros ascendemos, es decir, que accesamos al cielo, al nivel superior, ese cielo pasa a ser tierra. La tierra para nosotros. Y el nivel que está por encima de él pasa a ser cielo. Eso es lo que llaman tierra nueva, cielo nuevo. Tierra nueva, cielo nuevo. Entonces vamos a pasar a una nueva dimensión, a la quinta dimensión. Ya la tierra está en cuarta. Entonces, al nosotros ascender, necesitamos ese cuerpo estar en una más composición sutil, nueva.
O sea, tener más una ligero, vibración más alta. Sí. más ligero, Porque es más, energía, ¿cómo es? sí. Teresa sí se acuerda de la palabra, del cuerpo, Más sutil. sutil, a mí se me olvida lo sutil. Tengo problemas con eso de sutil. Bueno, entonces, para poder explicar lo del cuerpo, el cuerpo celestial, sutil, pues, ¿a qué recurrimos? ¿A qué echamos mano? Porque podemos echar mano a esa sabiduría que está allí en arameo, en hebreo, en arameo, ¿no? En el lenguaje espiritual, lo podemos. Pero tenemos una herramienta más a la mano, más cercana, a la cual nos identificamos más y que vamos a accesar con mucha más facilidad, porque tendríamos porque es un que ir para lenguaje allá que se entiende. no, porque está a la mano, que es la ciencia, Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La ciencia. Entonces, la ciencia, ¿qué es lo que transmite la ciencia? Lo que se le es revelado. A la ciencia se le revela, esto es así, y la ciencia no lo transmite a nosotros. Okay. Entonces, ya la ciencia, en este tiempo, el ADN, que están empezando a profundizar más en el estudio del ADN y la biología, han llegado a unos nuevos descubrimientos, pues. Por llamarlos así. Sí, una nueva revelación de información. El primera información que nosotros tenemos conocimiento, pues, es la de Watson y Crick, que todo el mundo que va a la universidad, que va a los colegios, le empiezan a enseñar acerca del ADN y que de las dos hebras del ADN, y que son helicoidales y que están unidas las dos hebras, y esa información la saca a la luz Watson y Crick, dos científicos, como en el 50. Pero ya en este tiempo hay otros científicos que están profundizando aún más en el ADN. ¿Y qué información se tiene ahora del ADN? Bueno, que esas dos hebras, a su vez, están compuestas por hilos. 12 hebras. 12 hebras. Y esas 12 hebras conforman 4 capas. 4 grupos. 4 capas, como la cebolla. La capa más externa es la 1, sigue la 2 más interna, la 3 más interna y la 4 más profunda. 4 capas. La capa que está más afuera es la que se manifiesta. ¿Cuál es la que está manifestándose en este momento? La primera capa de 3. ¿Y cómo se conoce, cómo se le denomina la ciencia a esa primera capa? La denomina el genoma humano. Allí, en la información que contiene el ADN en su primera capa, está la información que la ciencia denomina el genoma humano. En el primera hebra está la información acerca del cuerpo, cómo va a ser el cuerpo, la estatura que va a tener, el color del pelo, el color de los ojos, la nariz, lo biológico. Todo, el color de la piel, todo está allí, del cuerpo, del vehículo, primero el vehículo. Entonces la información está allí y se forma el cuerpo que tenemos, el cuerpo orgánico. Ese ADN va en las células. Cuando hay una fecundación, el óvulo es una célula y el espermatozoide contiene la información y penetra allí, ¡tuc!, y fecunda. Esa información empieza la división de la mitosis y la meiosis celular, y se empieza a formar más células y organismos, y empiezan a formar. Pero eso no es al azar, es porque está la información allí. Esa es la primera hebra. Y le empieza a formar el color del pelo, el tamaño, si es varón, si es hembra, todo está allí. Luego viene el segundo hilo, que tiene que ver con la mente. Con la mente. La mente. En la mente es una parte lógica y otra parte es emocional.
primero, por eso aquí Pablo dice, primero vino lo natural, le llama allí natural, y después lo espiritual. Primero vino el cerebro límbico, que es la parte de las emociones. Primero vino lo emocional y después vino lo racional. Antecedió lo racional. Entonces viene lo emocional y lo racional, que está junto, que es lo que llamamos el cerebro. El cerebro está conformado por lo derecha, la derecha, que es la femenina, y la izquierda, que es la masculina, pero están uno, conectados. Esa es la segunda hebra. Allí ya dijimos la información que está allí, que es lo de lo dual, la separación, lo que nos dice allí es que somos seres independientes. Ahora va la tercera hebra. En la tercera hebra es la hebra que comunica las capas. Comunica lo biológico con lo... No, las capas. Todas. Las capas. Hay una tercera hebra que se comunica la capa superior y la capa inferior. En este momento, ¿cuál es esa hebra? ¿Con qué capa se comunica? Con la primera, con el genoma humano. Segunda. Se va a comunicar con lo que llaman el genoma ahora angelical, que la tercera hebra se va a comunicar con la otra capa. Esta es la que se comunica con esta. Y esta permite la conexión de la primera capa con la segunda, ¿no? Y esta es la que está en estado de latencia siempre, se mantiene en el estado de latencia hasta que llega el tiempo de despertar. Este es el tiempo de despertar. Ya esa tercera hebra, en más de uno, ya salió de su estado de latencia. Y en los nuevos seres que están naciendo ya con esta hebra activa. Lo visto al microscopio es la parte más externa. Por ahora lo que podemos ver al microscopio es esa capa, el genoma humano. Pero una vez que se active la segunda, la primera muere. Allí en 1 Corintios 15 lo dice Pablo. Allí dice que el cuerpo anterior, decir, esta capa primera tiene que morir, desintegrarse para dar vida, paso al segundo cuerpo. Allí lo tienes a la mano. Dice, no todos los cuerpos son iguales, hay cuerpos humanos, hay cuerpos de animales terrestres y de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Okay. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Ahí está. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Hace una transformación. Sí. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Ok, vamos a dar un ejemplo para poder entender mejor eso que nos dice allí el apóstol Pablo. Las semillas tienen vida. Tú agarras una semilla, las semillas sirven para comer, porque tú te la puedes comer. Y también se transforman en vida, porque llevan vida. Pero esa semilla, la vida está contenida dentro de ella. Y en esa semilla está toda la información necesaria. Para que haya un árbol. No, para todo. Para todo. Allí está el alfa, el omega, el principio y el fin. El árbol viejo, seco, que ya no da fruto, allí está contenido. Simplemente que está en alfa, está en estado de latencia en la semilla, y una vez que se rompe el estado de latencia allí en la semilla brota, se desintegra eso que se puede observar a la vista, se desintegra y surge la vida.
surge un tallo, primero un brote, y ese brote se va desarrollando, va creciendo el brote hasta que se hace un árbol, luego florece y luego da fruto, ¿verdad? Y ese fruto, pues, es ya a etapa final, pero todo eso está contenido dentro de la semilla. Un ciclo Así, no un ciclo, sino que por eso la vida está allí está contenida, todo lo pero no se ha necesario. manifestado la vida está en estado de latencia. Entonces, esta hebra está en estado de latencia. Cuando esta hebra despierta, que rompe y sale nuevamente, ella libera toda la información, una información que es la que se va a encargar de transformar, descomponer el cuerpo natural para dar paso al cuerpo espiritual. celestial o espiritual, o menos denso o sutil, como le llama Teresa. Vamos a ir a unos compromisos de la emisora y ya regresamos. Mis faltas contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. Dentro de mi corazón, solo tú conoces, solo tú has visto. Has estado junto a mí desde el principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Antes sin rumbo vivía, pero ahora no sé, eres la vida. Por tanto tiempo yo busqué, pero ahora encontré mi lugar en Cristo. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me
Estás escuchando Impacto Digital. A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez. A la 1:40 hora de la tarde, continuamos con el programa Luz a las Naciones. Ay, 12:40, ¿no? No, 1:40. Sí, siempre 12:40, siempre estoy dando 12:40, una hora de sí. más. Las 12:40. Continuamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Jesús, nos estabas hablando ya de que esa tercera capa es la que comunica a las otras dos capas. Hilos, no capas. Nosotros al comienzo hablamos de que son 12 hebras y esas 12 hebras componen 4 capas. Cada capa tiene 3 por 4, 12. Y que la capa más externa, comenzando con la más externa, es lo que llamamos el genoma humano. Y que después viene otra, la que le sigue. La Segunda capa, que es de la cual vamos a hablar, se refiere es el al genoma cuerpo angelical. El cuerpo angelical o el genoma angélico. Es lo que vas a hablar ahorita. Es que se refiere al cuerpo con que vamos a ser resucitados. El cuerpo celestial. El cuerpo celestial. El cuerpo que viene a continuación. No es que nos vamos a ir de este planeta o que... eso va a ser un cambio, una transformación que ni siquiera vamos a poder ver. Una transformación interna. Ni sentir. Solo la van a poder apreciar quienes la están viviendo. Y no todos la van a vivir. ¿Por qué? Porque después, como dijimos, y lo dice allí claramente Pablo, en esa carta primera de Corintios 15, dice que las primicias, ahorita lo están viviendo las primicias. Pero una vez que las primicias finalicen el proceso, el resto va a ser transformado. Se va a manifestar en el resto. Se va a extender a todo. Y el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. La humanidad va a ser liberada del yugo a la esclavitud al cual fue sometida. Lo dijo también Pablo. ¿Y quiénes van a liberar a la humanidad del yugo a la cual fue sometida? ¿Quién lo va a liberar? No lo digo yo, lo dice Pablo. ¿Quién va a ser? El Espíritu de la verdad. Los hijos de Dios. Las primicias. Los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo dice él claramente. No van a ser ningún otro, sino todos aquellos que fueron predestinados desde antes de la creación del mundo para que hiciesen la transformación y la pudiesen expandir a la humanidad, ser luz a las naciones. Entonces, esos son la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que la ciencia lo conoce como la masa crítica, el número de personas que tienen que ser transformada para que eso se extienda al resto de la humanidad. Eso se llama masa crítica. Y la masa crítica es el 1% de la humanidad, y esa masa crítica la religión le llama la Israel espiritual. Los seres de luz los llaman otros. Pero no necesariamente ese Israel espiritual está en una iglesia metido en una congregación. Posiblemente ni se interese por leer ningún tipo de texto religioso, ni Torá, ni Biblia, ni Corán, y esté en este momento realizando los cambios internos. Porque esto no se trata de religión, esto no se trata de Corán o de Biblia o de Torá, se trata de el plan divino, un plan de diseño de la fuente del Creador. Simplemente que las religiones se apoderan y quieren tener un control hegemónico, pero ese control no lo van a poder alcanzar, porque la verdad no se va a dejar encajonar y se abre camino. Por eso la verdad está
abriéndose camino a través de la ciencia, a través de personas que no tienen nada que ver con el mundo religioso, y son los que están señalando el camino. Son los que están señalando el camino, los que le están diciendo a la humanidad hacia dónde ir, cuál es el camino correcto. Jesús vino a señalarnos el camino, la verdad y la vida, pero nos lo hicieron ver como que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No, Jesús vino a enseñarnos el camino a la verdad y a la vida, y Él lo transitó y nos dio el ejemplo, por eso es el primero, y nosotros seguimos ese ejemplo de transitar el camino que nos conduce hacia la verdad y hacia la vida. De hacer la Pero la transformación. religión ha colocado velos que nos han mantenido aún más en estado de latencia. Es decir, esa tercera hebra le han puesto más cobertura por encima, para que no, como que agarras tú la semilla y entonces le pones plástico y plástico y plástico y plástico. ¿Para qué? Para evitar que esa semilla germine. Para que se demore más Pero en este momento la vida, el creador, la fuente, está quitando todo eso que han colocado para impedir que nosotros resucitemos. No lo van a impedir. que despertemos. Estamos resucitando, estamos despertando, estamos volviendo a la vida y estamos siendo transformados en este momento. La transformación, no crea que es para, no, que no sé cuándo, cuando en el cielo y tal. En este momento la humanidad, parte de la humanidad está siendo transformada. Sus cuerpos de carbono orgánicos están siendo transformados en cuerpos celestiales, más sutiles, de cristalinos, de silicio. Eso está ocurriendo. Pero como nos mantenemos, porque todo es mundano, ¿verdad? Porque nos quieren como separar, meternos en un gueto. Entonces debemos abrir nuestra mente. Todo está en la apertura de mente. Cuando tú te abres porque la visión es sesgada, es limitada, es relativa. Tú no eres poseedor de la verdad. Tienes una verdad relativa. La ciencia, la física cuántica nos dice que la realidad que se percibe, la percibe de acuerdo a quien la observa, y que dependiendo de quién la observa, esa realidad se manifiesta. Cambia. Se va modificando. Sí. Entonces, lo que se manifiesta en ti es una verdad relativa. Por lo tanto, para que tú puedas llegar a la verdad absoluta, tú tienes que incorporar a tu verdad relativa las demás verdades del resto. No, lo que dice Violeta no contradice lo tuyo, lo complementa. Pero ¿qué nos han dicho? No, se opone, se contradice y tal, y entonces Violeta tiene una contradicción. No, la tenemos, somos nosotros en nuestra mente. Lo que Violeta plantea o lo que tú planteas y lo que yo planteo, si tú te pones, abres la mente, te das cuenta que todo se complementa y todo se hace uno. ¿Y para allá dónde vamos? Entonces, esas transformaciones se están llevando a cabo en este momento. Mientras nosotros estamos aquí realizando el programa, los cuerpos siguen en proceso de cambio y de transformación. Entonces, está esa segunda capa que se va a manifestar. La capa que se está manifestando en este momento va desapareciendo. ¿Y cómo es eso que está desapareciendo? Bueno, el cuerpo que yo tengo hoy no es el mismo cuerpo con que recibí el año. El 1 de enero yo tenía un cuerpo, pero hoy día el cuerpo que yo tengo en este momento no es el mismo que tenía en enero. ¿Por qué? Porque todas las células que conformaban mi cuerpo en enero ya murieron, ya desaparecieron, fueron sustituidas por otras células. El cuerpo se va regenerando a diario. Día. Entonces, este cuerpo que yo tengo son células nuevas. Se ve, aparentemente se ve igual. Y no vemos cómo la otra muere y la otra nada, sino que vemos el cuerpo. Y este cuerpo es un cuerpo nuevo. El de enero desapareció, se desintegró.
Las células murieron, nuestro cuerpo las desechó y en su lugar fueron sustituidos por nuevas células. Así es la Así vida. opera el ADN en el Así cuerpo. es la vida. Entonces, este cuerpo, cuando vayan a ser sustituidas esas células que tenemos ahorita de carbono, el cuerpo no las va a sustituir más por células de carbono. Sino por ¿Por qué? células Porque va a haber otra información que va a decir no produzca células de carbono, sino produzca células más sutiles, menos densas, de silicio. Y los átomos, porque todo es composición atómica, es electrones, protones y neutrones, todo está compuesto de protones, neutrones y electrones, todo. Lo que varía es la cantidad de cada uno de ellos en alguien. Esta mesa tiene protones, neutrones y electrones igual que yo, pero yo no soy mesa porque mi composición de neutrones, electrones y protones es distinto al de la tienen mesa. otra vibración. Es cuestión de composición de los neutrones. Sí, tiene 2 neutrones, tiene 4 protones o tiene 5 electrones. Es el número, la composición. Mi composición es totalmente distinta al de la mesa o al de cualquier otro objeto que se materialice. No yo, mi cuerpo orgánico. Entonces, cuando estas células vayan a ser sustituidas y esa tercera hebra de la primera capa esté activa, despertamos que libera información, se comunica con el segunda capa. Acceso a la información. La primera hebra de la segunda capa es igual que la primera hebra de la primera capa, igualita, cumple la misma función, que la información acerca del cuerpo, cómo va a ser el cuerpo, cómo va a ser la piel, cómo van a ser los cabellos, cómo va a ser su nariz, la misma información. Simplemente que esta información de aquí es un cuerpo más sutil. Y este cuerpo que yo tengo ahorita es más denso, es de orgánico, es de carbono. Aquí dice, las células que vamos a producir a partir de ahora van a ser de silicio, más livianas, más sutiles, menos densas. Y empiezan a producir células, y la célula que se va muriendo va siendo reemplazada por una de carbono, no, por una de silicio. Tum, 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 tum. Cuando tú te das cuenta que el cuerpo terminó de desaparecer la última, porque ahí lo dice Pablo, se desintegra. Cuando murió la última célula de carbono, ya el cuerpo de carbono no existe. La primera capa desapareció. ¿Y quién se va a manifestar? La segunda capa, el primer hilo de la segunda capa, que es el cuerpo. Y entonces el mismo cuerpo, pero la composición atómica de esa célula es mucho más liviana, sutil, va a vibrar más rápido, acorde con el planeta. El planeta pasó de 7.8 Hz a 12 Hz, pero va a llegar a 14, a 15 algo, porque es el doble, para cuando se estabilice, pero la Tierra subió a cuarta dimensión. Nosotros estamos vibrando en 7.8 Hz aún. Estamos desfasados con el planeta, al igual que el planeta está desfasado con el Sol también. Hay un desfase porque estamos en un periodo de transición. Pero cuando la Tierra ya se asiente, porque son ciclos que se llaman ciclos galácticos, lo de los mayas. No, que los mayas, que eso, que tal, que... No. Los mayas conocían de los ciclos galácticos. Son ciclos que duran 25.000 y tantos años. Y ese ciclo galáctico estaba finalizando en el año 2012. No era el fin del mundo, era el fin del ciclo galáctico. Y el entrar en otro ciclo, que se llama, según la astrología, la era de Acuario. La era de Acuario. Estamos en la era de Acuario, que lo llama la astrología, lo llama así, por la alineación de los astros. Pero ¿cuánto va a durar esta era? 25.000 y tantos millones de años. Otra nueva etapa en la evolución del ser. Y allí es lo que llaman del reino de tinieblas a luz. Claro, a una luz, porque la luz existe, lo que pasa es cómo se manifiesta. Se va a manifestar una luz un poco más plena.
una luz más, un poco más plena, seres de, lo vamos acercando más hacia la Bueno, aquí fuente. dice algo sobre la segunda capa, dice que corresponde al cuerpo espiritual, manifiesta y cambia la materia, que es lo que tú estás explicando. Ya no serían las de carbono, sino sería el cuerpo más sutil, ¿sí? Que emana el equilibrio y la sabiduría, y hay comprensión de dónde vienen los milagros. No, pero no tiene nada, lo otro no es con la primera hebra. Las hebras funcionan idénticas en cada capa. Por eso, La primera hebra ajá, no tiene nada que ver con ningún tipo de mente, de sensaciones, de emociones. Eso es aparte. La primera hebra lo que nos va a decir es cómo va a ser el cuerpo, por no eso más. va a manifestar la materia. Exacto, no más. Ahora venimos, ¡pum!, con la segunda hebra. Ahora en la segunda hebra sí, ¿qué va a haber en la segunda hebra? Igual que lo que había en la primera, la parte emocional y la parte lógica mental. Entonces, esta mente que nosotros llamamos inferior, que teníamos en este cuerpo que que está manifiesto de carbono, se que transforma. llamamos mente inferior, va a pasar ahora a esta que llamamos mente superior. Pero una vez que esta mente superior, tanto la parte emocional, el límbico, como el racional, el neocortés, se establezca allí, entonces esa mente que llamamos ahorita superior va a ser la mente inferior. ¿Y cuál va a ser la mente superior? La que está contenida en la tercera capa. La tercera capa de ese grupo. De esa no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque podemos hablar del nivel más cercano. Yo no puedo hablar de otro que está mucho más por encima. Ahorita hablamos del cielo. ¿Qué hay por encima del cielo? No sabemos. Cuando lleguemos al cielo, el cielo pasa a ser tierra y lo que está por encima del cielo pasa a ser cielo. Y entonces ya empezamos a ver cómo accesar a esa información. Pero por ahora podemos hablar de la primera y de la segunda capa, porque la primera está en etapa final, así como está el sistema del mundo que conocemos. La Venezuela, nosotros, Venezuela, nos debemos sentir... mira, vamos a leer algo, Violeta, busca Santiago 1. Santiago 1. Dice, debemos sentirnos bienaventurados. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque Venezuela, la Venezuela que tenía que morir, ya murió. Ya nosotros vamos más de la mitad del proceso. Va a empezar a nacer la nueva Venezuela. Nosotros vamos ya pasamos la mitad del proceso y vamos a iniciar el comienzo de un nuevo ciclo. Y debemos sentirnos nosotros privilegiados. Como si hubiésemos sido escogidos. Escogidos. Pero lo vemos como malo. Lo vemos como malo. Y no es malo, No hay nada malo, porque esa Venezuela tenía que morir, al igual que el sistema del mundo está llegando a su final. No es solo Venezuela, es el mundo, es todo el sistema del mundo que conocemos, está llegando a su final, está desapareciendo, va a ser sustituido por un nuevo sistema. Uno mismo, pero menos denso. Lo mismo, pero más sutil. O sea, es un proceso parecido, pero en un nivel más de vibración más alto. Más alto, más hacia la esencia. Que nos acerca ahorita, más al creador. Claro, ahorita en este momento nosotros, en tercera dimensión que estamos, nosotros creemos que somos seres independientes. Nos desconectamos. No, porque en primera y segunda dimensión, la primera dimensión está lo mineral, el reino mineral. En la segunda dimensión está el reino animal y vegetal. En ambos, primera y segunda, hay una conciencia colectiva de unidad, de cuerpo. En la tercera dimensión
nosotros nos desconectamos de esa conciencia de unidad de cuerpo y viene la separación y viene la desconexión con la mente superior. Nos desconectamos de la mente superior. Nos desconectamos. Entonces, creemos que somos seres independientes y no lo somos, y nos desconectamos de la fuente que es el creador. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que estamos volviendo a reconectarnos con la conciencia de unidad de cuerpo que el mismo Pablo en el Nuevo Testamento habla mucho acerca de ello, del cuerpo como analogía del cuerpo, de que somos miembros de un cuerpo, no somos un miembro, es un cuerpo. Esa conciencia la vamos a recuperar de nuevo. La vamos a recuperar. ¿Y dónde está esa conciencia? En la segunda hebra, de la segunda capa. Porque la tercera hebra es la que va a estar dormida, que a su vez va a volver a despertar, avanzar al en siguiente el nuevo nivel. ciclo, 25.000 millones de años después, y entonces va a volver a ocurrir. Y nosotros podemos escribir, es para el año, no, tal, va a ocurrir esto. Y entonces tampoco nos van a entender como ocurrió con los mayas, que son los más cercanos que tenemos nosotros Eso yo acá. creo que la parte de Santiago Sí, está... yo creo, no está aquí. me acordé Sí. que esas Sí. hojitas se No volaron, está por aquí, favor. pero bueno, No, después ya no se la damos. Después se la damos. Sí, sí. Ya estamos terminando. Sí, estamos terminando. No, Sí. ya terminamos. Ya el tema está... Lo continuaríamos No, está ya. Ah, ya ya está. hablamos del primera a la segunda capa, ya concluimos el tema, pero sí, bueno, eso está aconteciendo en este momento, aparte de la humanidad, que salió de su estado de latencia, nació de nuevo, despertó y está siendo transformado para que una vez que se alcance esa masa crítica, toda la humanidad va a ser transformada. Y allí los que quieran pueden seguir profundizando un poco más en Primera de Corintios 15 y leerla completa y estudiarla y profundizarla con mente abierta para que puedan accesar a mayor luz, porque todo es luz, y la luz es la que transforma, la que corrige, es la que dice nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos prepara para obrar de manera correcta. Eso lo escribió Timoteo. Eso hace la luz. Bueno, Ok. Entonces nos Nos despedimos hasta el miércoles a las miércoles. de 12 a 1. Sí, para el próximo miércoles de 12 a 1, un nuevo programa con el maestro Jesús Sánchez. Gracias por el programa y hasta la próxima. Tu rostro